Bien, empezamos con la segunda parte de esta unidad, que es la lectura veloz. En el caso de la lectura, la velocidad va a ser un elemento valioso, porque leer lento es desperdiciar tiempo, ¿no? Y muchos de los hábitos que hemos visto, los malos hábitos, hacen que nosotros terminemos leyendo lento. Normalmente los que leen lento van a ir olvidando las ideas de los párrafos iniciales, ¿no? Por no leer las unidades de pensamiento, sino las palabras o las sílabas, una vez más. Si leen palabras, sílabas, se van dispersando de la idea general y van olvidando, ¿no? Todo lo que han leído antes, y eso va a retrasar el tiempo y obviamente va a ir en desmedro de la calidad misma de la lectura. Si es que ustedes leen sin comprender, es una actividad mecánica que no tiene ningún beneficio, ¿no? En muchos casos pueden ser un tema de, entre comillas, autoengaño, ¿no? He leído todo el texto, pero en realidad no han entendido nada. Entonces, no tiene sentido que lean mecánicamente, y si es que están, porque a veces pasa por el cansancio, por el aburrimiento, porque la lectura no nos motiva, etcétera, están empezando a leer mecánicamente, es mejor que hagan una pausa, ¿no? Dejar de leer, tomarse un descanso, despejar la mente, que enseguida vamos a ver alguna técnica de concentración, y retomar a la lectura. De lo contrario se van a perder todas las ideas, ¿no? de lo que están viendo, y obviamente van a perder el tiempo también, valioso tiempo que en muchos casos no existe, ¿no? Por el tema de que ya hay un examen, ya hay una evaluación, entonces. Ahora, así como suena bien, ¿no? El tema de la lectura veloz, es importante recordar que para tener una lectura veloz necesitamos mucha más concentración, ¿no? Hacerlo mecánicamente o hacer una lectura lenta requiere de menos concentración. Pero si es que nos enfocamos y queremos alcanzar este objetivo de leer rápidamente, sí o sí necesitamos concentrar. ¿Cuáles son los requisitos para la lectura veloz? Primero tenemos que estar conscientes de que hay que practicar, ¿no? Y una práctica diaria va a ir aumentando esta capacidad. Es la única manera, la constancia, y que se vuelva un hábito para que nosotros podamos desarrollar eso. Si ustedes ya han desarrollado la lectura veloz, sabrán, ¿no? El momento en el que decidieron iniciar esta habilidad, si se quiere, y cuánto tiempo les ha tomado también, ¿no? Entonces es importante que eh, se tomen su tiempo y la dedicación, digamos, para lograr desarrollar esta habilidad. Primero, es necesario que ustedes decidan alcanzar destrezas para la lectura veloz, ¿no? ¿Quieren hacerlo o no? Si es que están iniciando una carrera, si es que están complementando la carrera que tienen, eh, y más por las características de esta carrera en la que se lee bastante, la lectura veloz va a ser como un plus, ¿no? a su estudio y a todo su desempeño como estudiantes en la universidad. Entonces, es bueno que se proponga. Luego, es necesario el conocimiento de los objetivos de la lectura veloz, ¿no? Se necesita una intensa concentración en la lectura, se necesita desarrollar habilidades perceptivas, ¿no? Que sean fuertes y que haya un alto índice de comprensión. Todo esto se va a ir desarrollando y van a ir adquiriendo a lo largo del tiempo. Luego es necesario que ustedes descubran en sí mismos qué factores dificultan su lectura veloz, y eso tiene que ver con los malos hábitos que hemos mencionado para irlos corrigiendo en el proceso, ¿no? A medida que vayan dejando esos malos hábitos, van a poder enfocarse, concentrarse más y mejorar su lectura. Luego es un tema físico también, es decir, que hay que ejercitar la vista para obtener un mayor espacio de reconocimiento, ¿no? Y menores tiempos de fijación. Hay técnicas, ustedes igual pueden buscar un montón de técnicas, incluso hay cursos, ¿no? Sobre lectura veloz para ejercitar la visión, porque sí necesitamos ampliar un poco el espectro y obviamente la rapidez, ¿no? El movimiento. Luego tenemos que saber cuál es nuestra velocidad de lectura, y ahí es importante hacer ese seguimiento, porque si no sabemos si es que tenemos lectura lenta, media o veloz, entonces ¿cómo vamos a poder ver nuestra evolución? ¿No? O tienen que saber cuál es su velocidad de lectura
ahora, y eso es medir el número de palabras que leen por minuto, ¿no? Sacar promedios, porque en lecturas sencillas, no sé, distractivas, digamos, pueden tener una velocidad mayor que en una lectura más teórica, ¿no? Más densa que se puede dar en la universidad. Pero la idea es sacar como promedios, ¿no? Sacar un promedio de palabras por minuto y hacer una evaluación después de un tiempo. Se toman ahora esa evaluación, ven cuántas palabras por minuto leen y de aquí a 2 semanas, 3 semanas pueden volver a ver si es que están leyendo igual, más o menos. Pero igual como todo hábito, esto se va perdiendo, ¿no? Porque pueden adquirir esta habilidad y si es que dejan de leer o dejan de practicarla, entonces van a reducir su velocidad, ¿no? Como todo, si es que se mantiene y si es que hay una práctica diaria, se refuerza. Entonces realicen lecturas diarias, como dice aquí, durante 5 minutos, controlen con cronómetro y vayan registrando el número de palabras. Los textos tienen que ser diferentes, ¿no? Si leen lo mismo, obviamente van a leer mucho más rápido porque ya se anticipan a las ideas, ¿no? Ya tienen el conocimiento previo. Entonces lean textos distintos. Y respondan pruebas de comprensión de cada texto, porque la idea, además de leer rápido, es comprender lo que se está leyendo, ¿no? Eso va a ser fundamental. La ampliación del campo visual. Con entrenamiento es posible, ¿no? Lograr esta ampliación. Tenemos que ampliar el campo visual y reducir el número de fijaciones en cada línea. No todos tenemos el mismo campo visual y aquí se mencionan 3 tipos de lectores. Un tipo A sin hábitos de lectura, un tipo B con ciertas costumbres de hacerlo y un tipo C entrenado en estos medios. Del primer tipo, los que no tienen un hábito de la lectura, van a leer palabra por palabra, ¿no? En 8 fijaciones en este ejemplo que nos pone el texto. El amor es más duradero que el oro. Cada palabra es una fijación. Nos fijamos en la primera, él, nos fijamos en la segunda, amor, nos fijamos en la tercera y así. Entonces la lectura con fijación en cada una de las palabras obviamente es más lenta. Si es que ya hay cierta costumbre de lectura, vamos agrupando, ¿no? El amor es más duradero que el oro. Aquí está en 4 fijaciones. Y ya si es que tenemos un hábito mayor, y ya estamos un poquito más entrenados, tendríamos que leer esta frase en 2 fijaciones, ¿no? Golpes de vista. El amor es más duradero que el oro. Es una idea fuerte relacionada. Y las vamos relacionando. Si es que vamos a al primer ejemplo, nos vamos distrayendo al leer cada una de las palabras, ¿no? Y al tratar de comprender en su individualidad, si se quiere, cada una de las palabras. En cambio, en el ejemplo 3, en el C, en todo caso, podemos ver que en un golpe de vista identificamos una idea fuerza, ¿no? Que el amor es más duradero, y otra idea fuerza, que el oro, y las relacionamos. Y ahí no nos dispersamos, ¿no? Y así tendríamos que ir leyendo por golpes de vista. Recomendaciones generales similares, digamos, o relacionadas con el tema anterior. Es necesario realizar prelecturas sistemáticas, leer el título, que nos va a dar una pista de contenido, leer los subtítulos también, si es que hay ilustraciones, no si es que hay fotografías también, nos ayudan a comprender mejor. Practicar la rapidez en los ojos para poder captar mayores unidades de pensamiento, ¿no? Más que palabras, no leamos por palabras, sino captemos frases, captemos oraciones y obviamente ya con el paso del tiempo y las habilidades vamos a poder captar muchas más ideas, ¿no? Agrupadas, si se quiere. Disminuir la duración de las pausas de fijación, ¿no? Es decir, leemos una oración y pasamos a la siguiente y pasamos a la siguiente y pasamos a la siguiente. No nos quedamos en una primera oración, ¿no? Y ahí nos fijamos. Tenemos que, con la práctica, ir reduciendo esas pausas de fijación. Esforzarse en obtener dominio de palabras que no son muy usadas, utilizar el diccionario, ¿no? Y tratar de relacionarlas también con otras palabras para poder ir ampliando nuestro vocabulario.
pero si es que identificamos una nueva palabra y no la volvemos a usar más o no la volvemos a ver más, nos vamos a olvidar, ¿no? Entonces es bueno que igual ustedes puedan incorporar esa palabra de alguna forma a su diálogo. Luego es necesario diferenciar las ideas principales de los detalles. Los textos tienen mucho detalle y depende obviamente de cómo es el autor y lo que quiere transmitir, algunas, muchas más, ¿no? Si es que son autores que les gusta tener documentos ampulosos, textos grandes, van a dar demasiadas vueltas en torno a unas ideas fuerza. Entonces ahí es donde el lector se puede perder, ¿no? En todo este detalle, en todo este contexto también que nos pueden dar y no identificamos las ideas principales. Entonces, tenemos que saber identificar y para eso nos sirve hacer esa revisión después de cada uno de los capítulos, de cada una de las páginas, cuál es la idea fuerza de todo esto, ¿no? Preguntarnos cuáles son las ideas principales de lo que acabo de leer. Si es que nos resulta difícil, es que no estamos pudiendo diferenciar esas ideas y nos estamos perdiendo en los detalles, ¿no? Y hay que autoevaluarse acerca de todo lo que se ha comprendido, acerca de todo lo que se ha leído, y eso es permanente. No terminen de leer, cierren y pasen otra lectura, ¿no? Sino reflexionen, dense un tiempito para reflexionar todo lo que han aprendido en este proceso. Algunas sugerencias para leer con mayor rapidez. Tener el propósito, proponerse de aumentar la rapidez en la lectura, ¿no? La decisión, como en muchas cosas, en todo va a tener, hacemos un clic en la mente, ¿no? Decidimos hacer esto y nuestra mente se predispone a lograr ese objetivo. Entonces, pónganse como una meta aumentar la rapidez de su lectura, que como les digo, les va a ser de muchísima utilidad a lo largo de la carrera y en la vida en general, ¿no? Hagan el esfuerzo por leer con más rapidez, pero no sacrifiquen exactitud, ¿no? A veces en ese proceso de querer leer más rápido, eh, ejercitamos nuestra vista, ¿no? Leemos incluso párrafos, ¿no? Con golpes de vista, etcétera, como las técnicas nos dicen, pero al final de la lectura hemos aumentado el número de palabras por minuto, pero no nos quedamos con las ideas principales o no hemos podido identificar las ideas principales. Entonces, vayan a su ritmo, ¿no? Vayan un poco acelerando su ritmo, pero sin presionarse en ese sentido. Para eso es necesario concentrarse. Una lectura rápida, como nos dice aquí en el texto, necesita mayor concentración. Y el resultado va a ser mayor retención, ¿no? Entonces, traten de no distraerse y en ese tiempo que le dediquen a la lectura, ¿no? Y obviamente van a poder retener mucho más todo el contenido. Procuren captar el asunto o la idea principal de cada uno de los párrafos, terminan de leer y recuerdan la idea, ¿no? O al estar leyendo, identifican la idea principal de cada uno de los párrafos. Y este es algo interesante lo que nos dice el autor, ¿no? Las 2/3 partes o más de las oraciones del párrafo, dice, son accesorios de la idea principal, la cual a menudo está expresada en una o más oraciones, ¿no? No es más, es una oración la idea principal, 2 oraciones. Es clave el dato que nos da el autor aquí de eso, ¿no? Que las 2/3 partes o más de un párrafo son accesorios. Entonces, con esa idea, vayan leyendo los párrafos para identificar qué es lo principal, ¿no? Intenten leer las frases completas y las oraciones como unidades completas, ¿no? Para poder identificar estas ideas más que las palabras que componen estas ideas. Y es bueno que inicien esta práctica de lectura rápida con temas sencillos, ¿no? Si es que van a poner a practicar su lectura veloz con lectura complicada, se van a frustrar. Lectura más pesada, lectura más teórica, ¿no? O temas que no son de su agrado, se van a frustrar porque no van a poder leer rápido, no van a poder identificar las ideas fuerza y ahí es donde van a chocarse, digamos, ¿no? Con todas estas herramientas. Entonces, lean cosas que les parecen más entretenidas, más sencillas, ¿no? Artículos, nos dice, de revista, cosas divertidas, temas que sean de su interés para que les sirva de práctica en este sentido, ¿no? Hasta que un poco su mirada se adiestre a leer con más rapidez y ya cuando vayan mejorando y leyendo un poquito más rápido, ya pueden entrar a lectura específica, lectura técnica y demás.
y adapten la velocidad a la dificultad de la lectura, ¿no? No va a ser lo mismo que ustedes lean un artículo del periódico, digamos, ¿no? A que lean una historia, un relato de una historia, de una novela o de un cuento, o que lean un trabajo de investigación, ¿no? O una propuesta teórica. Van a leer más lento la propuesta teórica, el trabajo de investigación, que el artículo de periódico o una novela o un cuento, ¿no? Entonces, ustedes es necesario que adapten esos ritmos, esa velocidad en función de la lectura y eso, comprender que hay esas diferencias, entonces que si están leyendo más lento un texto teórico, obviamente es normal y es natural, ¿no? Por la dificultad que implica ese tipo de lectura. Ahora, entre algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para que no se queden ahí las ideas, ¿no? Aparte de subrayar y de poner en los márgenes algunas de las ideas fuerza, pueden usar estas fichas de lectura. Las fichas de lectura, la ventaja que tienen es que para el estudio, para después del estudio, solamente podrían recurrir a la ficha de lectura, ¿no? Si es que han identificado bien estas ideas, tienen el nombre del texto, el título del autor, ¿no? La fecha en que han leído, o el resumen de básicamente de las ideas fuerza, ¿no? Algún análisis crítico, alguna observación que ustedes tengan, o citas textuales que quieran ponerle, ¿no? Y comentarios especiales donde pueden poner fechas, pueden poner nombres, cosas que les resulta un poquito difícil de memorizar para que estén ahí. Toma su tiempo y eso ustedes tienen que considerar, ¿no? Si es que están estudiando una noche antes del examen, va a resultar difícil que puedan armar una ficha de lectura. La idea de la ficha de lectura es que cuando tengan tiempo puedan leer un texto, armen su ficha de lectura, cosa de que antes de la evaluación del examen puedan estudiar solamente de estas fichas, ¿no? Nada más. Pueden usar algunas herramientas. Yo en la anterior clase de herramientas digitales les daba algunas ideas. En Notion, por ejemplo, hay como plantillas, ¿no? Que pueden utilizar. En Canva igual hay plantillas o pueden ustedes diseñar una plantilla similar a esta para que utilicen en todos sus textos. Word, Excel, obviamente, siempre, ¿no? Se puede utilizar. Hacerlo manual tiene su valor porque nosotros estamos más acostumbrados a escribir que a typear, ¿no? Que de repente las nuevas generaciones están más acostumbradas a typear que a escribir, pero tiene su valor hacerlo manual, ¿no? El tema a veces es el tiempo que no da como para leer y escribir todas las ideas que tenemos, pero si pueden hacerlo, obviamente es mejor, ¿no? Y igual pueden combinar estas técnicas entre el subrayado, como les digo, el escribir en los márgenes y hacer estas fichas de lectura. Otra técnica interesante para enfocarse o concentrarse en la lectura es esta técnica Pomodoro. Es interesante porque nos permite, digamos, dividir nuestro tiempo de concentración. No, es fácil, relativamente fácil que podamos enfocarnos 25 minutos, ¿no? Más fácil que enfocarnos 1 hora y media específicamente en algo. Entonces, la técnica Pomodoro te dice que te enfoques 25 minutos en tu lectura, o eso puede servir para el trabajo, ¿no? Puede servir para cualquier actividad que necesite concentración. Te enfocas 25 minutos y una vez que pasan esos 25 minutos, tomas una pausa de 5 minutos. En esos 5 minutos puedes pararte, puedes levantarte, abrir tu ventana, respirar aire libre, jugar con tu mascota, jugar un juego, ver Facebook, redes, pero 5 minutos, nada más, ¿no? Pasan esos 5 minutos y de nuevo tienes 25 minutos de enfoque. La idea es que puedas enfocarte en esos 25 minutos y descansar, pero realmente, ¿no? O sea, dejar de pensar en la lectura y distraer por completo tu mente por 5 minutos. Entonces, así 4 veces, 25, 5 minutos de descanso, 25, 5 minutos de descanso, 25, 5 minutos de descanso. Y los últimos 25, después de los últimos 25 minutos, tienes 15 a 20 minutos de descanso, ¿no? Esto es importante porque más o menos ha pasado 1 hora 40 minutos de estudio o de lectura y ahí tu mente ya no puede absorber más conocimiento si es que no hace una pausa larga.
y eso sí, tienen que tener mucho cuidado porque a veces por el tema del tiempo y la desorganización, no queremos estudiar de corrido 2, 3 horas. Entonces, cada vez es lo que se denomina rendimiento decreciente, ¿no? Podemos seguir comprendiendo, sí, podemos seguir leyendo, pero nuestro nivel de comprensión y de asimilación va a ser mucho menor que la primera hora, hora y media que le hemos dedicado a estudiar. Entonces hay un desgaste, ¿no? Si es que estábamos asimilando al 80% en esta primera hora y media, en la segunda hora y media, si es que no hemos tenido un descanso, vamos a asimilar al 50, al 30, ¿no? Al 20%. Y ya vamos a entrar en esa lectura mecánica, en esa lectura pasiva, que no nos sirve en realidad de nada. Entonces es necesario que conozcamos nuestros ritmos, nuestros tiempos, y con esa técnica veamos si efectivamente 25 minutos es adecuado para nosotros, de repente son 20, de repente son 30 minutos, ¿no? Podemos movernos, digamos, con ese margen y darnos esos descansos de 5 minutos. Después, dar un descanso largo donde no pensemos en lo que estamos leyendo, ¿no? Porque igual, si es que seguimos reflexionando y seguimos dándole vueltas, no está descansando nuestra mente. Es distraernos y hacer otra cosa completamente distinta a lo que estábamos haciendo. Pueden usar su cronómetro del celular. Igual hay aplicaciones, ¿no? Porque en estos tiempos hay aplicaciones absolutamente para todo. Y ahí les dejo unas cuantas. Wilkie es una aplicación bonita, chistosa, que aparte te registra, ¿no? Cuántos pomos, los tomates, cuánto tiempo le estás dedicando a estudiar algo, y eso te sirve igual para hacer como un seguimiento de cuánto tiempo le dedicas al estudio de una u otra cosa. Focus To Do, Pomodoro Focus y otras, un montón de aplicaciones que ustedes pueden buscar, pero básicamente es cronometrar el tiempo en estos pequeños, digamos, grupos, ¿no? De tiempo, 25 minutos con 5 minutos de descanso. Prueben esta técnica y vean si es que les funciona o no, ¿no? O vamos a ver otras técnicas también. Bueno, ya para ir cerrando, en general algunos creen que estudiar es solamente captar las ideas, ¿no? A través de la lectura, ¿no? Audición y observación. Y bueno, quienes piensan eso van a tener obviamente resultados limitados. Leer, estudiar, leer, es todo esto, ¿no? Tiene que ver con todo esto, con experimentar, con discutir, con que haya interacción, que haya diálogo, que haya resumen, hacer síntesis, exponer, interrogar, observar, etcétera, etcétera. Todo esto. Muchas de esas cosas las vamos a hacer, ¿no? Los lectores expertos las hacen, otros iniciales no tanto, pero la idea es poder ir viendo y logrando, digamos, cada una de estas cosas como algo habitual, ¿no? Que sea una práctica para nosotros. Luego, la lectura en general no se realiza en un solo nivel de aprendizaje. La taxonomía de Bloom nos va a distinguir estos niveles. En un primer nivel, y cuando nosotros leemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos comprendiendo, ¿no? Nada más, estamos comprendiendo lo que nos dice el autor sacando las ideas fuerza y demás. En un segundo nivel ya podemos aplicar todo lo que hemos entendido, ¿no? Cuando nos hacemos preguntas o cuando decimos cómo esto se relaciona a la realidad boliviana, ¿no? Y ya estamos aplicando. Luego podemos analizar esto, ¿no? Está bien, está mal, y eso va a tener que ver con el siguiente nivel también, evaluar si les corresponde o no, se adecua o no, ¿no? Cuáles son las partes de lo que nos propone, cuáles son los componentes, ¿no? Evaluar y crear, que es el nivel más alto de aprendizaje, cuando has pasado por todas esas etapas y puedes decir, debería hacerse eso, ¿no? Debería crearse, digamos, este nuevo término. Y eso es lo que en muchos casos nos falta como país, nos falta como continente. Recurrimos mucho a teoría de otros lugares que no explican en muchos casos la realidad como la vivimos nosotros, y no se está creando conocimiento, ¿no? Poco se crea conocimiento desde Bolivia, desde Latinoamérica. Y tiene que ver con eso, con esos niveles de aprendizaje, que de repente nosotros todavía estamos en eso de analizar, estamos en eso de evaluar, ¿no? Y no se está dando ese salto cualitativo de crear teoría que venga
desde el sur, desde Latinoamérica, desde Bolivia. Entonces, el desafío en realidad que todos deberíamos tener, ¿no? Poder crear conocimiento. Finalmente, para reforzar algunas recomendaciones, ustedes en la página 40-42 del texto tienen como un resumen de las ideas principales de la lectura, con el título Recomendaciones. Entonces es bueno que tengan esa parte presente para que revisen todo lo que hemos visto un poquito así, ¿no? Resumido, todo lo que hemos visto en esta clase y en la anterior. Y en las páginas 52 y 53 del texto también van a tener métodos de lectura similar al que hemos visto aquí, ¿no? Que son variantes que ustedes igual pueden probar o ver cuál es la que les llama la atención, les interesa y aplicarla para ver si es que se adecua a sus necesidades. Bien, con esto cerramos entonces esta primera parte. Como les digo, es clave el tema de la lectura y el tema de la lectura veloz. Es práctica, es hábito también y es autoconocimiento y tiene que ver con evaluación también interna, ¿no? Ustedes vean qué dificultades tienen, dónde quieren trabajar, qué cosas quieren reforzar y ahí van aplicando todas estas técnicas. Las que les he dado ahora, revísenlas. La técnica de Pomodoro, por ejemplo, a ver si es que funciona o no funciona. Vean si es que sus tiempos son adecuados para ustedes o no. Y como les digo y les he dicho en anteriores clases, la idea es que ustedes puedan aplicar todo lo que estamos viendo en esas clases en las otras materias, en esta materia o en las actividades que ustedes realicen. ¿Sí? Nos vemos la siguiente clase.